La Chambrana. Dirige Judith Cartagena. Bueno, queridos amigos, bienvenidos a una nota más especial de La Chambrana en estos momentos de cuarentena. Recuerden que tenemos que seguir cuidándonos y la invitación desde la dirección de La Chambrana es: si tú te cuidas, me cuidas a mí; si yo me cuido, te cuido a ti. Este es un tema de decisión individual que trasciende a lo colectivo. Esa es la gran enseñanza que nos trae el universo con esta nueva experiencia que tenemos a raíz de la aparición del COVID-19 en la humanidad. La invitación pues es a que si yo quiero pensar en usted, si yo quiero pensar en mí, pues debo pensar en usted como si fuera yo. Es decir, esto nos trajo a un momento muy bello de unidad, donde no importa dónde estemos, usted depende de mí, yo dependo de usted. Y le damos la bienvenida a esta hora a un amigo, a un compañero de labores, de actividades, de experiencias en la vida, de esos amigos que se encuentra uno en este camino donde los paralelos y los meridianos confluyen y generan esos vértices que nos permiten tantas cosas bellas. Rodrigo Vallejo, él es un amigo conocido desde la vida política, pero también en la vida pública. Un hombre de números, un hombre de proyección, de visión, pero también un hombre social, también un hombre de trabajo político. Y hoy lo hemos invitado aquí a nuestras notas especiales porque con él queremos hablar de unos temas muy especiales. Rodrigo, bienvenido a nuestras notas especiales en La Chambrana. Qué bueno, casi que no lo pillo, casi que no lo pesco. Judy, muy buenas tardes y muchas gracias por esta invitación y qué bueno, ¿verdad?, ser parte de este espacio tan importante y que reconforta tanto en estos momentos tan difíciles para todos nosotros. Y la recomendación que tú haces es totalmente cierta. Cuidémonos todos porque definitivamente estamos descuidando la especie humana, ¿no? De eso se trata y a mí me ha parecido realmente una experiencia más allá del temor, del susto, de todo lo que nos ha generado esta experiencia. He concluido que esto nos trajo un momento de unidad donde el ser humano prima por sobre todas las cosas y en eso es en lo que estamos. Las empresas entendieron que se puede trabajar desde la casa, que la familia es muy importante, que estar unidos es fundamental, que estar unidos no necesariamente es tocándonos, palpándonos, sino que esa esencia espiritual que nos habita pues trasciende todas las situaciones. Y si no, mire, las redes, el internet y todas estas herramientas nos lo ha permitido. Pues Rodrigo, pues de nuevo decirle gracias por estar acá y voy a permitirme darle un anuncio a todos los seguidores de La Chambrana. Rodrigo Vallejo va a seguir acompañándonos en el análisis de diferentes temas con invitados muy especiales que vamos a tener aquí en este panel virtual de La Chambrana para todos ustedes, nuestros seguidores, porque ustedes merecen lo mejor y como lo hemos dicho siempre desde estos micrófonos hace ya 18 años, este espacio lo dirigimos nosotros, pero es de ustedes. Entonces son ustedes los que determinan qué es lo que quieren que les llevemos, a quién quieren que invitemos y qué temas necesitamos tener a la mano para ustedes. Y nosotros haremos la tarea de prepararnos en virtud de ello. Rodrigo, bienvenido a nuestra actividad chambranista. No Muchas podrás gracias. escapar de mí. Muchas gracias, Judy. Claro, tú sabes que de hace mucho rato yo he dicho que la Cartagena que he querido conocer a fondo ha sido Judy, de tal manera que muchas gracias por esta invitación. Y aquí estaré compartiendo en el momento que usted requiera y me invite con mucho gusto y más haciendo parte de estos espacios que son tan interesantes para que la comunidad tenga otra opción, otra oportunidad, otro pensamiento y pueda tomar sus decisiones. Yo creo, Rodrigo, que como nunca antes en la vida y en la historia de los medios de comunicación y de este tipo de espacios, tenemos la gran responsabilidad de permanecer unidos, pero sobre todo de hacer una tarea como es esta de comunicar con un alto sentido de la responsabilidad. Y creo que eso lo vamos a poder lograr y tenemos el compromiso de hacerlo. Rodrigo, yo he querido en este espacio de manera muy especial abordar un tema que a mí en lo personal me preocupa mucho y por lo que he logrado dialogar con amigos de diferentes latitudes, no solamente de Colombia, sino del mundo entero. Hay una gran preocupación por las determinaciones y las decisiones que han tomado los gobiernos en torno a enfrentar esta pandemia, este ataque de salud tan grande que puso a la humanidad en una línea horizontal, digo yo desde mi ignorancia, en una línea horizontal donde lo que era importante ya dejó de ser importante y las prioridades se voltearon. Pero ante la preocupación, y la preocupación básicamente es, Rodrigo, las decisiones
de los gobiernos económico y material, y vemos sectores como el sector de la salud sin los recursos suficientes para enfrentar una situación como esta, como si el valor humano siguiera estando por debajo y por encima lo material, lo económico. ¿Usted qué analiza de esta parte, de este Pues, tema? Judy, si lo permite, voy a compartir con los televidentes, con los amigos que van a seguir esta nota a través de la red, una diapositiva que hace el recuento histórico del menos de lo que han sido las pandemias. Espero que tú me confirmas si estamos ya conectados con la diapositiva, ¿sí? Así La es, tenemos Rodrigo, ya estamos acá en lista. línea, ya puedes hacer el compartir allí de la... A ver, que no me salí, no sé qué pasó acá. Tengo acceso a tu computador, pero me salí. No sé qué nos pasó. Eh, yo creo que, a ver, Judy, estoy viendo exacto, déjala así que ya miramos acá. Entonces, exacto, yo comparto la pantalla, la mía. Ahí sí. Ahí está Bueno, perfecto. entonces, esta es una diapositiva que habla de las historias de las pandemias. Y uno diría que en la humanidad todavía no hemos aprendido a convivir y a superar ciertas etapas de la existencia, o al menos las hemos venido superando, pero no desafortunadamente siendo lo más humanos que tenemos que ser en el desarrollo de la historia. Porque en todo este transcurrir, pues obviamente han pasado momentos muy bonitos, como son los diferentes inventos que se han dado a lo largo de nuestra historia en esta tierra, pero también hay que reconocer que en la parte humana todavía no logramos llegar a un punto de equilibrio de reconocer que hay que ayudar a los demás. Miremos, por ejemplo, a manera nomás de ejemplo, peste antonina, en el año 165 al 180 antes de Cristo, 5 millones de personas fallecidas. La plaga de Justiniano, en el año 541-542, 30 millones, de 30 a 50 millones de personas fallecidas. Y esta es la historia de todas las pandemias que han habido a lo largo de todo este tiempo. Ahora veamos las más recientes, la gripa española, en el año 1918 al año 1919, entre 40 y 50 millones de personas fallecidas. Esto es mucha gente. De tal manera que si vemos esta gripa española, que fue prácticamente en 2 años estos decesos, por eso es que todavía las autoridades siguen insistiendo en que si va a haber de aquí en el próximo 27 ya se levanta la cuarentena. No quiere ello decir que salgamos desaforadamente, porque es que esto no se ha terminado y puede durar 1 o 2 años mientras que se encuentra el remedio respectivo. Esto fue en 2 años en España. Bueno, la gripe rusa en el año 1900, 1 millón de muertos. Y fue también en el año 1889 a 1890. Entonces, miremos que es mucha gente fallecida. Miremos, En por un año. ejemplo, en un año prácticamente, 1 millón de personas. En la gripe asiática, entre el año 1957 y 1958, o sea, un año también, Un año también. 1 millón de personas. Entonces, Judith, no es que llegó un virus y que se estuvo 1 o 2 meses y todo el mundo en cuarentena y ahora todo el mundo feliz para la calle. No, miremos las consecuencias históricas, porque definitivamente cuando uno no reconoce lo que pasa en la historia, por eso es que no superamos ¿Se repite? ciertos, claro, se repite y no superamos ciertas cosas, y eso ya se llama ignorancia, porque es Rodrigo, que me desconocer eso. permite, tiene razón, perdóneme, termine que yo tengo aquí una inquietud que quiero plantearle. Claro. Ahora, la gripe porcina, digamos en el año 2000, 2009 y 2010, para que también no crean que fue 2009 y los primeros 4, no, fue 2009 y Hace 2010, poco, 200 3 mil años. muertos, 200.000 en el año 2000. El SARS, que es la más conocida, en el año 2014, 2002 a 2003, 730 muertos. El ébola, que son 2014 a 2016, 11.300 muertos. Y nosotros casi que diríamos, si se me permite hacer una chance acá, el ébola es la que vamos a quedar después de ese 27 de abril, el ébola luz, ébola cuota del carro, ébola administración. Bueno, Evo hasta la conciencia. y este coronavirus, que son datos
prácticamente a hoy, y que podemos ver la aplicación, Judith, ya llevamos en el mundo ¿cuántos fallecidos? Ya llevamos más de 150.000 fallecidos y ya llevamos más de 2 millones de contagiados, de tal manera que los próximos meses pues, no van a ser nada fáciles para ninguno de nosotros. Bueno, dime, Judith, entonces terminada esta diapositiva. Es con respecto justamente a las cifras que estás compartiendo acá con la audiencia, es que aparte de todas estas pandemias, hay una que sigue cobrando vidas permanentemente y las cifras siguen subiendo, que es el VIH-Sida. Ah, Y correcto, sí. al comienzo del descubrimiento de este virus mortal, la gente empezó a tener cierto cuidado por el temor que le produjo el hecho de que el virus del SIDA mataba a la gente, pero se descuidó el tema y ya la gente obvió el comportamiento ante esta situación y siguen subiendo permanentemente las cifras. Entonces, allí hay un comparativo que podemos hacer, Rodrigo, también, y es como para entrar un poco en la sintonía de la realidad de lo que son estos procesos pandémicos a nivel mundial. Claro, tienes toda la razón. Y mira lo del SIDA. 1981, que digamos fue la época en que se dio a conocer mucha trascendencia. 25 a 35 millones de muertos. Y lo que tú acabas de decir, eso es vigente. Eso sigue sumando. Sigue sumando. Esa no se ha acabado. No se ha acabado. Y lo único que ocasionó en su momento, cuando se encontró el SIDA, recordemos que es que se dio un afloramiento de las relaciones de pareja muy afianzadas, porque ya la nota fue, es que si usted no tiene una pareja estable, si no tiene esto, si usted es un tipo que está allí y allá, ojo que le va a dar. Y entonces la gente se cuidó mucho, pero vinieron las grandes empresas que saben aprovechar las grandes oportunidades y de ahí para acá tenemos condones de sabores, de tamaños, de todo. Entonces volvió y se disparó la infidelidad porque al final y al cabo ya habían encontrado un mecanismo cómo proteger esas relaciones extramatrimoniales o extra conyugales que se tenían. Pero el SIDA, tú tienes toda la razón, eso sigue creciendo, diario nos damos cuenta de ello. Mire, por ejemplo, lo decía el científico nuestro Patarroyo, en el mundo se mueren anualmente 365.000, 400.000 personas de la malaria, un promedio de 1.500 a 2.000 diarias. Y eso todavía se sigue dando y todavía, a pesar que hay una vacuna como él mismo la creó y se sigue presentando esto. Entonces, las pandemias han existido. Y en China se mueren en promedio mensual, en un país de más de 1.200 millones de habitantes, se mueren en promedio mensual 80.000 personas de diferentes cosas, de diferentes enfermedades, diferentes acontecimientos, de muerte natural, pero se mueren más o menos 80.000 personas, de tal manera que la muerte está ahí a un lado de nosotros y parece que es lo que no hemos querido entender, ni gobernantes, ni el pueblo que elegimos a esos gobernantes. Bueno, vamos a vamos a mirar esta diapositiva, Judith, que a mí me llama mucho la atención porque, mire, la otra gran pandemia. Es la otra gran pandemia. Y esta pandemia ahora sí que se ha visto florecer con 5.000 contratos que ya está diciendo la Contraloría que está mirando y que han encontrado un sinnúmero de experiencias nefastas en contra de las comunidades. Y adicional, en contra de algo que es la transparencia y la objetividad, que se están aprovechando la calamidad también para entregar contratos de vigilancia, contratos de una cosa, contratos de lo otro, cuando, hombre, eso tiene que estar ajustado a unas normas que están establecidas, pero están aprovechando algunos bárbaros para eso. Y esto es Caribe, 59 casos, región andina 31, esto sigue creciendo. A pesar, Judí, como ya también lo hemos manifestado, que hubo un presidente que en su oportunidad dijo, bajemos la corrupción a sus justas proporciones, que fue el presidente Julio César Turbay Ayala por ahí en el año 1978. Pero miremos esta, así que para que nos demos cuenta, Judith, a manera de introducción del tema, cómo hay cifras que nos tienen que llamar mucho la atención, en cómo seguimos en esa desigualdad y en ese desconocimiento de lo que es el hombre y el ser humano como tal. O sea, a pesar que en estos momentos estamos diciendo, hombre, nos hemos dado cuenta que hay que replantearlo todo, miremos que estas cifras existen después de 2 guerras mundiales, existen después de terremotos, existen después de muchas cosas y se siguen desafortunadamente creciendo. En Colombia, de 690.000 estudiantes de grado 12 que terminaron en el 2017, 400.000 no tuvieron la oportunidad de continuar estudios.
En Colombia, según la CEPAL, la tasa de educación en primaria es del 87%, en Ecuador es del 97%. Mire la diferencia. ¿Cómo le parece? La cobertura de grados de décimo y 11 fue del 47%, en zonas urbanas y en sector rural solo del 29%. No hay derecho. La tasa de excepción en las universidades es del 50%. Judí. Y uno de docente va y dicta clase a 50 estudiantes, a 30 o a 2. Pero la verdad que esto es un indicador que nos tiene que llamar la atención en esas falta de oportunidades de muchos muchachos que no pueden volver porque no tienen un pasaje. Rodrigo, esas cifras corresponden también a un tema de base que es transversal a todas las situaciones y a todos los sectores, y es que es la falta de oportunidades de ingresos para las familias para que sostengan y solventen estas situaciones, porque un joven que quiera estudiar no se va a retirar solamente porque sí, sino Correcto. porque tiene algunos problemas de fondo que no puede solucionar. ¿Y la solución cuál es? ¿O la salida cuál es? Pues no voy más a la universidad porque no tengo plata para resolver los temas básicos. Claro. Entonces, mire que esta cifra nos tiene que llamar la atención en por qué. Porque si estamos diciendo que vamos a cambiar, que vamos a ser unos seres humanos diferentes, que nos va a unir la fraternidad, entonces eso tiene que ser real. Porque esta cifra coherente claro, con las políticas. Exacto, tiene que haber una coherencia allí. De acuerdo con los datos presentados por el departamento por el DANE, en el 2017 la tasa de analfabetismo en Colombia es de 1.857.000 colombianos. Es increíble. Hay un mundo de gente en nuestro país que no sabe leer ni escribir. En un país... Rodrigo, a propósito del DANE, esta semana tuve la oportunidad de ver una entrevista del director del DANE y le digo una cosa. Yo creo que yo me sumo a partir de esa entrevista que vi hace un par de días con el director del DANE, que no conozco personalmente, pero con todo mi respeto, pues yo me sumo a los colombianos que poco le creemos a las cifras del DANE. Sí, hoy en día desafortunadamente está muy cuestionado, sí, desafortunadamente hay que reconocerlo, porque el señor no, pues el solo hecho de haber reflejado un censo de que éramos 48, luego tener que ajustar a 49, luego que si éramos 50, no, le ha ido muy mal en varios escenarios y en el sector rural también ha tenido sus desaciertos. Yo creo que le pasa lo de la propaganda, está en el sector equivocado. Sí. Miremos otros sectores. 70 billones son las utilidades de los 4 años del sector financiero en Colombia. 70 billones. Y hay gente pagando gota a gota. Entonces, si no es un llamado también de atención en estas oportunidades, para que esos sectores, hombre, prestémosle a la gente que no tiene recursos a 0.5 interés, prestémosle a ese señor que paga gota a gota. Este desastre ha sacado a la luz pública fenómenos como el siguiente. No nos habíamos dado cuenta que no solamente hay gota a gota y paga diario en préstamos, sino que también paga diario en arrendamiento. Que si la gente no lleva los 2.000 pesitos o los 20.000 del alojamiento en el día, al otro día lo saca. No tiene dónde dormir. ¿Cómo le parece? Eso sí, eso es una cosa que se levantó ahora, y como decía mi abuelo, se levantan las enjalmas y empiezan a verse todas las llagas. Correcto, todas las llagas. Desde el año 2015, el 1% más rico de la población mundial posee más riqueza que el resto de habitantes del planeta. Entonces, esto tiene que llamar la atención a todos los países. Si definitivamente vamos a seguir en este capitalismo salvaje, que no es que digamos que no existan los ricos, no, tienen que existir, pero no en esta desproporción. Una de cada 9 personas carece de alimentos y más de 2.000 viven con menos de $1.25 diarios. Imagínense, 21 millones de personas en el mundo son víctimas del trabajo forzado, que generan a los empresarios, le generan 150.000 millones de utilidades en dólares al año. Eso es mucha plata. Explotación Rodrigo, hemos podido ver durante este proceso a los empresarios manipulando las emociones de sus obreros para poderles bajar el sueldo, obligar a trabajar durante la cuarentena en vacaciones. O sea, cambiamos el trabajo por vacaciones, pero yo sigo vinculado con la empresa, pero entonces manipulo sus emociones porque yo como dueño, yo como empresario, no puedo perder. El que tiene que perder es el empleado. Sí, Judy, es desafortunado. Sí, es desafortunado, pero las normas laborales en Colombia que protegen al trabajador, pero desafortunadamente en estas épocas el empresario está haciendo como pasa también como se dice, el que tiene la plata pone las condiciones, el que tiene la empresa pone las condiciones, pareciera que fuera como que lo que está rondando en estos momentos.
cuando todos nos necesitamos, tú lo decías al comienzo, este es el momento de reflexionar y pensar que una empresa sin trabajadores no subsiste, un trabajador con capacidades y sin empresas también que estén abiertas difícilmente. Bueno, de seguir la concentración de la riqueza, en 20 años se tendría el primer billonario, que podría gastar $1.000.000 diarios durante los próximos 2.738 años. Esto es desaforado. Eso es una cosa impresionante. Uno diría, tenemos que parar y tenemos que reflexionar sobre estas cifras que son construidas por organismos multilaterales, porque eso está disponible para los amigos que quieran. Están los informes de la CEPAL, los informes de la ONU a nivel mundial, todos están allí. Por eso los objetivos del milenio, que hoy se llaman objetivos del desarrollo, fueron cambiados precisamente por eso. Más de 100 millones de personas sufrían la forma más grave de hambre y vamos para 143 millones en el mundo. De manera que esas cifras son una clara muestra que algo no está funcionando de la mejor manera. Y para Algo terminar, sigue al revés. claro, y para terminar con esta pequeña introducción, Judith, la Revolución Francesa, 1789. Los tres principios de la Revolución Francesa fueron la libertad, la igualdad y la fraternidad. Viene la Organización de Naciones Unidas en el año 1948 con la Carta de las Naciones Unidas y dice, vea, tenemos que ponernos todos de acuerdo, trabajar como hermanitos. Y en el artículo primero, ay, perdón, aquí se me fue esto, a ver, y en el artículo primero de la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos, llega y dice, vea, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Entonces, Pareciera que no aplica para determinados sectores y en determinados momentos de crisis de la humanidad, Rodrigo. y eso estamos hablando del año 1948. Y si lo Y vamos más estamos atrás, hablando mire, del principio de los derechos fundamentales del hombre. correcto, ¿cómo le parece en la declaratoria que se hizo en ese momento? Porque recordemos que cuando viene la Segunda Guerra Mundial, nace en este organismo internacional y se empiezan a crear toda esa serie de instituciones que existen, la OIT, que la FAO, todo con el ánimo de proteger y ayudar a la humanidad. Entonces, de manera, pues, pude que ese preámbulo que les acabo de dar como en el ánimo que empecemos a trabajar muy duro en que sí es necesario empezar a dar un diálogo en cuanto a qué sociedad es la que queremos construir. Y yo creo que ese diálogo tiene que darse desde lo individual, Rodrigo, desde lo personal, cada uno determinarlo, cada uno decidir, bueno, mi aporte desde mi individualidad es este, porque es que desde lo individual se construye lo colectivo. Pienso que esa es la parte que se les está olvidando a los grandes empresarios que tanta presión ejercen sobre las decisiones del gobierno, y eso no es un secreto, Rodrigo. Eso ni es un secreto, ni es un tema partidista, eso es un tema simplemente de intereses económicos que están primando sobre una situación que está afectando gravemente. O sea, yo pienso que el apoyo y la ayuda a los sectores es fundamental. Yo en lo personal creo que de hecho estas situaciones de crisis, Rodrigo, nos han dejado entender que hay mucha pobreza vergonzante en nuestra sociedad. Claro que Hay sí. mucha gente que ni usted ni yo nos imaginamos que no tienen con qué comprar un mercado en ese momento porque literal dependen de los ingresos como independientes y como siempre han estado allí, pues a nadie se le ocurre pensar que ellos ahora no tienen cómo tener plata para mercar, para el arriendo, para los servicios, porque yo le voy a contar, el arriendo no da espera, los servicios no dan espera, por encima de la crisis eso no da espera, pero la ¿No? gente tiene Y que así en espera ya solucionarlo. nos dimos cuenta, Judy, que lo único que van a hacer es aplazarlo. A usted le van a decir, pague después, pero pague. Exacto, exacto. Yo le escuché a un gobernante decir, es que está bien, respecto al alza de algunos servicios públicos en algunas ciudades. Digo, está bien, vamos a pelear los derechos de la gente, pero el que tenga para pagar, que pague. O sea, ok, vamos a defender, pero si usted tiene para pagar, pague. Pero si es que esto no sabemos cuánto va a durar, y entonces los recursos hay que estirarlos para todo el tiempo. Así Claro. que, Rodrigo, en virtud de todo ese análisis muy certero que usted nos trae aquí para nuestra audiencia, es reflexionar qué es más importante, a dónde podemos llegar con todas estas determinaciones, cómo aportar desde nuestra humildad, desde nuestra condición, desde nuestro ejercicio,
¿Y a dónde llegar, Rodrigo? A mí me inquieta mucho ese tema. Claro, definitivamente tiene que haber un replanteamiento del plan de desarrollo a nivel nacional. Lo mismo tendría que pasar con los planes departamentales y municipales y deberá darse una concertación entre gremios y entre todo el mundo que es lo que queremos. Y que no vayan a empezar aquellos dirigentes que siempre nos salen con el purito de es que hay que ser propositivos, ustedes son muy negativos. No, seamos realistas. Aquí desafortunadamente ya pasamos un terremoto en el Quindío y se robaron mucha plata. Y todo porque no, es que usted es negativo. No, no es que uno sea negativo, sino que hay que ser realista. Las condiciones de vida del departamento no mejoraron después de en todo lo que queríamos, porque sí hay una mejoría, pero no en todo lo que hubiéramos querido, después de haber sufrido ese terremoto, de haber tenido tantos recursos para haber aprovechado mejor aún. De tal manera que yo creo que es ese diálogo que se va a tener que abrir en forma directa y el pueblo y las universidades muy comprometidas de la mano, la universidad, por ejemplo, siendo la conciencia política, académica, cultural de los departamentos, jalonando y propiciando el diálogo para que de diferentes miradas se busquen soluciones a las problemáticas locales. Eso va a ser un compromiso muy enorme. Y aquellos que se consideran tener la verdad revelada, algunos gremios que definitivamente van a tener que abrirse, porque abrirse es facilitar el espacio para que se construyan cosas diferentes. Rodrigo, los gremios es otro llamado que que debemos hacer también porque no se puede pensar en individual, ni siquiera como gremio. O sea, es que el gremio, si bien abarca la gente de su sector, también impacta a toda la sociedad. Entonces ellos no pueden pensar solo en su beneficio como colectivo, como gremio. Ellos tienen que pensar en su beneficio como parte de una sociedad a la que, con este análisis tan interesante que hacemos y que nos permite usted para nuestra audiencia, pues yo quiero por hoy solamente decirle muchas gracias. Este es el abrebocas de muchas veces que el viento. Sí, claro, la naturaleza. De muchas veces que lo vamos a tener aquí con nosotros y seguramente nuestra audiencia querrá también compartir algunos otros temas. Yo quiero dejar también a través de nuestro enlace, de nuestra red, de nuestro chat, para que la audiencia nos cuente y nos diga qué más temas quieren que manejemos y a quién quieren que invitemos aquí en La Chambrana. Siempre se lo preguntamos y siempre tratamos de que los deseos de la audiencia sean correspondidos también. Rodrigo, una vez más decirle gracias y bienvenido a nuestro equipo de panelistas. Esperamos que esta relación que hoy inicia vaya de tiro largo y que no se canse usted de enchambranarse con nosotros. No, no faltaría más. Yo creo que va a ser con mucho gusto. Estos espacios hay que aprovecharlos al máximo en bien de la comunidad. Y sí comentarle, Judy, que tenemos un gran reto. Analizar, por ejemplo, los decretos, darle muy buena orientación a la gente, porque lo que vemos mucho en la calle es muy mala información, interpretaciones erróneas en ocasiones de la norma. También hay que reconocer que el Estado, obviamente, en uso de ese artículo constitucional, el 215, la Constitución Política del Estado de Sección que estamos en estos momentos, pues obviamente pretende a la carrera sacar una serie de normas que no ha podido que el Congreso le apruebe y obviamente dar soluciones a algunas temáticas, pero en la medida de las posibilidades vamos a estar acá precisamente no para cuestionar, sino para abrir el debate y que nos llegue la información adecuada como debe ser. Estamos muy propositivos, muy llenos de entusiasmo, sabemos que vamos a salir de esa, pero no podemos claudicar en nuestro derecho a discernir, a controvertir y a pedir explicaciones de forma clara y oportuna. Así es, Rodrigo, el tragar entero no es precisamente Claro. coherente con el pensamiento aquí en La Chambrana y por eso precisamente generamos pues estos espacios. Y me gusta mucho que podamos hacer seguramente en una próxima oportunidad para esta semana, Rodrigo, usted nos indicará por qué normas podremos empezar para que la gente vaya teniendo como muy dirimido este tema y lo pueda entender mucho más fácil y esa sea una contribución también de parte nuestra a la audiencia. A mí me parece maravillosa la propuesta que nos hace. Claro, Pues entonces Rodrigo, quedamos listos. bueno, Rodrigo, decirle que la próxima vez lo invito a un buen cafecito. Yo hoy me estaba tomando un café, mire mi pocillo es un pocillo artístico hecho Qué por un bien. artista indiano y este no lo encuentran en el mercado, solo aquí en La Chambrana y no está pero Personalizado. quería hacer la mención porque es un artista quindiano que se ha dado la tarea de hacer plasmar
justamente a través de Pocillos su obra Y hay pictórica. forma de ubicarlo a él porque ahí haríamos el favor completo. ¿Dónde lo ubican Sí, ahora? No claro, es falta que el que este es quiera. un artista tebaidense que lleva más Ah, de qué bien. 20 años en España, de hecho anda confinado y trabajando desde su confinamiento y ya les contaremos porque lo tenemos ahí en lista también para hacer una buena nota con él y con varios artistas, porque la cultura no se detiene y todos nos cuidamos. Esa es la consigna con la que vamos a trabajar el tema cultural y artístico. Ah, bueno, muy Y bien. Rodrigo, recordarle a toda la audiencia, recordarle a todos, recuerden, las manos debemos lavarlas y desinfectarlas permanentemente, debemos tener un ambiente desinfectado en nuestras casas, por más que estemos encerrados, hay que practicar esos pequeños tips de desinfección caseros. Ojo con el tema de las bolsas del supermercado, mucho cuidado con el tema de los zapatos con los que salen y acuérdense que aquí es del acto de uno dependemos todos. A todos Y, ustedes y, decirles y, muchas, y Judith, señor. de pronto una recomendación y no olvidar aquellas normas de urbanidad. Mire que también he visto que la gente ya es exagerada. Está bien que no nos podemos abrazar, ni dar de besitos, ni dar la mano, pero al menos levantar la ceja y saludar buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sí, Pero hoy ve, la gente ya nos estamos viendo como todos como monstruos y no queremos ni siquiera, como a propósito, ve, no nos reconocemos porque hay caretas, hay máscaras, hay gorra, gafas, entonces pero la verdad es que no dejemos de saludar, que también vamos a eso tener nos que hacer llena como una... Sí, reina de claro. belleza en la calle, así, así, así. A ti muchas Yo en gracias lo por abrirme personal, las puertas de tu programa. Muy formal. gracias, Rod. No, gracias por aceptar hacer parte nuestra y decirles a todos, venga, dejemos de discriminar al personal de la salud. Ellos están dándolo todo por nosotros. Es una grosería que no los atendamos en los establecimientos públicos. Es una grosería que los estemos discriminando. No puede pasar eso. Yo creo que esos son boomerang Claro. que no podemos tirar al universo. Pero yo Ojo también con quiero eso. aprovechar ahí para un comentario, si lo permite. Uno a veces iba a un hospital y desde el vigilante llegaba y decía, ¿usted qué tiene? Él seguía y entraba y se podía pasar horas ahí sentado en una camilla esperando, lo más desagradable. Luego las citas médicas para cuando fuera, el médico también atendiendo pacientes en 10 minutos. Entonces eso nos va a dar lugar para reflexionar todos. El sector médico, nos quitamos el sombrero, nuestro respaldo irrestricto, pero también hay que recuperar esa parte humana que se les estaba a muchos de ellos perdiendo. Yo creo, Rodrigo, que por donde empecé voy a finalizar. Definitivamente la esencia que nos habita es más importante que el mundo material que nos rodea. Y esa Sí, es la gran muestra del universo, de Dios, como usted lo quiera llamar, en este momento de la historia universal. Yo creo correcto, que estamos ante así es. esa situación. Teníamos revertido los valores y las prioridades en la vida. Pues ese es el llamamiento que les hacemos desde la Dirección General de la Chambrana. Rodrigo, muchas gracias, de verdad, un abrazo enorme para usted, para toda su familia. Por favor, cuídense que tenemos muchos tintos en cola y muchos abrazos para darnos todavía. Ah, bueno, muy bien, hasta Y a luego. toda la Está muy bien, audiencia, hasta luego. Rodrigo, y a toda la audiencia decirles gracias por estarnos acompañando en Sí, esta nota claro, especial. Seguimos adelante con la chambrana. Rodrigo, una vez más, bienvenido a nuestro grupo de panelistas. muy amable. Porque en la chambrana no nos quedamos quietos desde la casa, seguimos trabajando. Porque te queremos, te cuidamos, nos cuidamos todos. Muchas gracias.